Hola, ¿cómo están amigos? José Paniagua, en un momento de reflexión. En esta ocasión quiero tomarme este momento para dirigirme a toda la comunidad dominicana. Quiero referirme a la República Dominicana, específicamente en el área cristiana. Quiero enfocarme en las iglesias evangélicas, en los líderes evangélicos, en esa gente linda que está llevando el evangelio en nuestro país, República Dominicana, que están ejerciendo los ministerios. Y la intención que tengo en este breve momento que me voy a tomar es para llevar mi opinión acerca de algunas cosas que están ocurriendo en la República Dominicana con relación a la iglesia, la política, el gobierno. Yo no estoy viviendo en nuestro país en la actualidad, vivo en el estado de Connecticut, aquí en los Estados Unidos, pero me he tomado la particularidad de siempre estar informado de lo que está aconteciendo en mi país. Tengo ya casi 20 años aquí en los Estados Unidos, pero siempre estoy informado de lo que está aconteciendo en nuestro país. Como periodista, siempre estoy informándome del acontecer político de nuestra nación y también del acontecer social de nuestro país, como también del acontecer cristiano. Pero en este momento yo quiero hacer una simbiosis de ciertos acontecimientos políticos o religiosos que se están manifestando en nuestro país, República Dominicana, que en lo personal creo que está dañando el desarrollo normal de lo que es la iglesia para lo que fue llamada. No soy de lo que estoy en contra de que un creyente participe en la política, no, estoy abierto a eso. Una vez fui candidato a diputado allá, pero la iglesia en ese momento no estaba preparada para que un ministro se integrara a la política de manera libre en la República Dominicana. Sí estoy de acuerdo que en los puestos de poder, puestos políticos, puestos en el gobierno, debemos tener como iglesia, debemos tener personas capacitadas. Recordamos a Daniel, recordamos a José, que fueron altos funcionarios de grandes potencias en la antigüedad. También hoy creo lo mismo. Pueden haber hombres de Dios en puestos de poder, hombres que protejan, que vigilen el acontecer político para que no afecte la iglesia de Cristo Jesús y el avance del evangelio. Pero también tenemos que reconocer algo, y es que puede tornarse un poco peligroso cuando la iglesia como entidad, no como institución, la iglesia como entidad, si la iglesia como entidad se enrola en el quehacer político de una nación, es un poquito problemático. Ahora, vuelvo a repetir, de forma individual, por individuo, como ciudadano, yo creo que sí necesitamos hombres que velen por la seguridad de la iglesia desde el Estado, que proteja, que defienda a la iglesia desde el Estado. Y para eso necesitamos que esos hombres lleguen a esos puestos de poder. ¿Por qué no? Diputados, congresistas, que tengan la visión de Dios, que amen a Dios y que defiendan el evangelio. ¿Por qué no? Es saludable. Ahora, me estoy refiriendo a la iglesia como entidad. Cuando la iglesia entra en el juego político, cuando la iglesia se politiza, por decirlo de esta forma, cuando llegamos a politizar la iglesia, a enredar la iglesia en asuntos políticos, es un poquito complicado. La iglesia es una entidad abierta que debe estar dispuesta para todos. El caso es, amigo televidente, que en la República Dominicana se está dando un fenómeno que yo creo que es un poquito peligroso. Como decíamos, como individuo yo puedo ir a la política como hombre de Dios, pero como entidad, y creo que es lo que está aconteciendo en la República Dominicana en estos momentos. Dominicanos, iglesia como entidad, he estado observando cómo se está politizando la iglesia. No solamente están yendo como individuos a puestos de poder y con relaciones
con aquellos individuos. Decía anteriormente que yo como iglesia, como entidad, yo debo estar en un punto neutral para poderle hablar al que es PRDista, al que es reformista, al que es republicano, al que es demócrata. Tengo que tener esa libertad, esa apertura, porque cuando como iglesia, como entidad, yo me declaro como republicano, como PRDista o cualquier otro partido, automáticamente me estoy declarando enemigo de los demás, de los que no son PRDistas, de los que no son PLDistas. Entonces eso crea un conflicto en el área de poder y el ejercicio de la iglesia. Quiero hacer un llamado a todos los líderes evangélicos, a todos los líderes que están al frente de nuestras congregaciones, los concilios en la República Dominicana. Creo que estamos llegando a un punto en donde hay un hilo muy fino, el poder político y la función de la iglesia. Vuelvo a repetir, como individuo, yo estoy de acuerdo que haya nombres en los puestos de poder, eso es saludable. Pero como entidad, la iglesia no debe comprometerse con ningún tipo de partido u organización política. ¿Por qué razón? Porque el pueblo va a comenzar a ver a la iglesia en función del Estado, como pasó a partir del 325 después de Cristo, cuando Constantino llega al cristianismo y reconoce la religión, el cristianismo, como la religión oficial del Estado. Automáticamente toda la comunidad comenzó a ver a la iglesia en función del Estado y la política. Y eso comenzó a corromper la iglesia. Y creo que en la República Dominicana está ocurriendo algo parecido. La iglesia como tal se está involucrando, y cuando cuando tú te involucras como iglesia en las funciones del Estado, en la política, ahí va a haber un problema. Va a haber un problema serio, porque van a comenzar a verte en función de la política, en función del Estado. Entonces hay áreas de autoridad de la iglesia que la va a perder la gente y no te va a reconocer esa autoridad. Este es un llamado que estoy haciendo a los políticos de mi país, República Dominicana. Involúcrate como individuo, pero no involucres a la iglesia como entidad, porque va a haber una dicotomía muy fuerte. La gente, el pueblo va a comenzar a verte en función del Estado, y cuando el Estado falle, va a haber una falla en ti. Cuando el Estado cometa crímenes, te van a ver a ti involucrado. Cuando el Estado sea corrupto, te van a ver a ti, iglesia, como corrupta. Cuando el Estado comience a convertirse en tirano y en leyes tiránicas, te van a ver a ti, iglesia, como tirana, como una iglesia tirana en función del Estado. República Dominicana, líderes dominicanos, líderes de los concilios, no comprometan la entidad de Dios con la política, con el Estado. Eso va a traer serios problemas a la iglesia. La iglesia se va a confundir con las funciones del Estado. No somos el Estado, somos una entidad para llevar el evangelio a quien sea, al republicano, al comunista, al socialista. A quien sea, debemos llevar la verdad del reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo, y hacer esa mezcla podría dañar ese mensaje que debemos llevar a nuestras comunidades. Esperando que esta reflexión llegue hasta ustedes. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero la historia nos ha enseñado que cuando la iglesia como entidad se fusiona con el Estado, fracasa. Hay problemas, hay dificultades. Muchos líderes se han corrompido a través del Estado. Y les digo esto porque tengo conocimiento de causa. Durante unos años en mi país, en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, trabajé en el Palacio, en la Puerta 24, como asistente del asistente jurídico del presidente. Y cuántas cosas no vi allí, cuántas conversaciones escuché de ministros, de líderes conciliares que iban allí. Los veía negociar la integridad de la iglesia a cambio de exoneraciones y beneficios. Lamento tener que decir esto, pero cuando la iglesia se politiza, cuando la iglesia se envuelve en las funciones, se envuelve con el Estado, hay problemas, se va a corromper. Y aún no nos corrompamos, el pueblo, la comunidad nos va a ver en función del Estado. Si el Estado falla, la gente va a ver que la iglesia también está fallando. La iglesia entonces va a comenzar a perder la autoridad que debe tener para hablarle al comunista, al socialista, para hablarle al PLDista, al PRDista, para hablarle a aquel que no cree en la política, a aquel que cree en la política. Eso sería
un problema muy grave. Y creo que lo que está llevando a muchos líderes en la República Dominicana a mezclar la iglesia con el Estado es la economía, es el dinero, es el poder. Y eso es un tanto peligroso. República Dominicana, Iglesia, República Dominicana, debes tener cuidado con no politizar la iglesia. No incluyas a la iglesia en esto. Te veo en el próximo programa. José Paniagua estuvo contigo en un momento de reflexión.